Estamos ya listos para tratar este tema que, como decíamos, a propósito del Día del Padre es muy importante que lo tengamos siempre en mente. Recibimos a nuestro panel, abogado Luis Valladares, nuestro consultor legal. Recibimos también al mediador Cristian Herrera, que está junto a nosotros. Así que vamos a arrancar ya con este tema. Arranquemos con usted, abogado Valladares. ¿Cuán importante es una mediación? ¿Qué es la mediación? Bienvenido. Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan, compañeros de panel. Lo que acabas de decir es bastante importante, principalmente en un país donde vivimos y tenemos una serie de conflictos. La función judicial o un proceso legal ha llegado a topes que ya no podemos mantenerlos. Es decir, con tanto juicio no habría tanto operador de justicia para resolverlos. Razón por la cual un método alternativo reconocido en la Constitución, la mediación, es un método, un mecanismo para resolver pacíficamente un proceso legal. En los alimentos, como determinamos el tema que llega a colación, tenemos que decir que en verdad, ahora tenemos nosotros tablas de pensiones alimenticias duras, es decir, matemáticamente el rol de pago, las cargas, prácticamente sabemos hasta con centavos el valor de pensión que tiene que ir. Razón por la cual muchas veces es hasta innecesario ir a un litigio porque el juez no puede resolver una pensión menor a la que determina la tabla. Es decir, desde antes nosotros sabemos hasta con centavos cuánto se pueda fijar. O sea, ya no hay la gran sorpresa, no hay la gran situación de pruebas, razón por la cual muchos de los procesos son, créeme, innecesarios. Yo pienso que la mediación, bien concebida, bien llevada, puede ser una solución para llegar a cumplir los principios de economía procesal y paz social. Cristian, bienvenido, abogado. Cristian, ¿cómo estás? Bienvenido. Pero ¿cómo lo podemos hacer? O sea, ¿cómo puedo hacer si yo, por ejemplo, estoy atravesando por una situación así? ¿Necesito también un abogado para mediación o solamente me tengo que acercar a exponer mi caso? ¿Cómo se realiza este tema de la mediación? Bueno, primero, muy buenos días. Y sí, la verdad es que, como acotando las palabras del abogado, la mediación es un mecanismo mucho más fácil, ¿no es cierto? Inclusive sin tanto formalismo. Ni siquiera necesitamos abogado. A tal punto que simplemente necesitaríamos llegar a un centro, solicitar la mediación, porque inclusive los propios centros, incluido el mío CEMEPA, ¿no es cierto?, tienen sus formularios de solicitud. Pero simplemente es cuestión de llenar los datos, entregar y el centro señalará un día de audiencia, que es mucho más rápido, como decía el abogado, teniendo en cuenta el principio de economía procesal, ¿no es cierto? O sea, en un procedimiento judicial podríamos estar esperando hasta un año para una audiencia. En una mediación podemos esperar una semana. O sea, es una cuestión impresionantemente rápida, ¿no es cierto? Pero Cristian, ¿qué sucede si solamente está la mamá y el papá no aparece? Ahí no podría haber mediación. No podría haber mediación. Por supuesto, tienen que estar los dos. Pero nosotros, o sea, el centro de mediación tiene la facultad de citar a la persona, ¿no es cierto? Tiene la facultad de convocar a la otra parte, ¿no es cierto? Por eso en las solicitudes está la dirección de la persona a la cual vamos a convocar, ¿no es cierto? Entonces, nosotros como centro lo que haríamos es ir a la dirección o contactarnos por los teléfonos que se nos indique, por los correos electrónicos y de esa manera hacerle llegar a la otra parte este hecho. Que por supuesto es mucho más pacífico, como decía el abogado, ¿no? Sobre todo en estos temas de alimentos. Recordemos que hay un tercero ahí interesado que es el niño. Al niño no le agrada el hecho de que los padres estén peleando en un procedimiento judicial. Mejor si es que podemos sentarnos, arreglarlos negociando, de manera que hasta el niño vea que sus padres no es que tienen ese ánimo de sacarse los ojos, por así decirlo. Para aclarar una cosa de conocimiento general, mi querido abogado Valladares, existe una tabla, ¿verdad? Existe una tabla por la que se rigen generalmente las pensiones. ¿Qué pasa en el caso de la mediación? ¿Se puede llegar a ampliar la gama de la tabla, a cerrar el valor? ¿Se puede hacer en este, digamos, acuerdo extrajudicial o extra pelea? Lo que debemos de entender es que las fórmulas de proveer alimentos son una pensión alimenticia, es decir, un valor. Correcto. De manera directa, la satisfacción de todas las necesidades o el hacerse de un usufructo, como más o menos los llaman. Yeah. Lo principal es la satisfacción directa, o sea, yo pago todo. Pero cuando hacemos en base a pensión, en mediación, ahí podemos ampliar la gama. ¿En qué sentido? Podemos decir, a ver, yo voy a pagar lo que me corresponde, me sale por la tabla, digamos, la cantidad de $200. Más, yo como soy buen padre, que voy a dar recreación, voy a pagar viajes, voy a pagar, etcétera, que muchas veces en los juzgados se nos complica porque se cierra mucho a lo que es el valor cerrado. En cambio, nosotros una mediación lo podemos ampliar, sabiendo que hay cierta recomendación que nosotros siempre hacemos. Cuando vamos a mediación siempre también llamamos a la buena fe de las partes. ¿Por qué? Muchas veces las madres, representando al alimentado, realizan una mediación, posteriormente el que se compromete no paga la pensión alimenticia y obligatoriamente se ve abocado, vea doctor, tengo la mediación, pero el señor no me paga.
quiero sacar ahorita boleta. Y nos toca ejecutar, o sea, nos toca demandar, hacer la ejecución del acta de mediación o entrar con un incidente de aumento para recién tener esa obligatoriedad de que el juez pueda primero liquidar, llamar a una diligencia si no ha pagado y para llegar a una boleta de apremio, parcial o total de ser el caso. Porque eso está sucediendo, por eso siempre yo llamo a la buena fe y pienso en una reforma legal. No sé, yo pienso que cuando ya se llega a una mediación, si es que no cumple acercarse a mediación, inmediatamente judicializar sin citación. Correcto, entonces, escuchen bien, algo muy importante, este es un tema realmente vital de conocerlo, esta mediación, este arreglo libre de peleas entre dos personas de buena fe. Yo quiero hacerte una pregunta sobre lo que está sucediendo en el caso, por ejemplo, de la chica que trabaja conmigo. Alexita está buscando ya al papá de su niño hace muchísimo tiempo, no lo logra conseguir y tiene el número de teléfono, por ejemplo, del hermano, de la hermana, pero la policía no le ayuda. En este caso de mediación, ella podría darles los números de teléfono de las personas que son allegadas a él y hacer que obligatoriamente se tengan que contactar con él. A ver, primeramente depende también de las políticas del centro. Hay centros que no te aceptarían números de teléfono de otras personas. Okay. Ahora, recordemos que sí, ciertamente la mediación es una forma amistosa, pero es voluntaria. ¿No es cierto? Nosotros tenemos que citar. Si la otra persona no quiere venir, no podemos obligarle con la policía ni traerle arrastrado para que venga a mediación. Okay, es voluntario, ¿no es cierto? Siempre se tiene en cuenta, como decía el doctor, la buena fe de las partes, ¿no es cierto? Entonces, por último, lo que podríamos hacer en ese caso, si es que llegamos a localizarle al señor y le convocamos, la ley nos permite tener al menos 2 convocatorias, y si es que esas 2 convocatorias no viene, elevar un acta que se llama de constancia de imposibilidad de mediación. Y esta acta de constancia de imposibilidad de mediación, una persona puede ingresarla dentro de un procedimiento judicial para eliminar las fases conciliatorias y, aunque sea de esa manera, hacerle más corto el procedimiento judicial. Okay. Indudablemente, abogado, una de las preguntas que quedó en el aire era ¿cómo funcionan los centros de mediación? ¿Dónde están los centros de mediación? ¿Son privados? ¿Son públicos? ¿Cómo encuentran? Bueno, existen varios centros de mediación que son aprobados por el Consejo de la Judicatura luego de cumplir unos requisitos al mando de un mediador. Mediador es una persona que se ha capacitado en este sentido para poder llegar o a venir a las partes a un acuerdo conciliatorio, es decir, está preparado para eso. Dentro de esto existen unos que, por ejemplo, te puedo decir en la función judicial, que en caso de alimentos es totalmente gratuito, a unos creados por el municipio que es en los SEC, y otros privados. Muchas veces se va viendo de acuerdo a la accesibilidad. Por ejemplo, los privados, tú puedes ir de manera directa y acceder de manera directa, rápida y sin mucho problema. En el sector público yo pienso que hay que cambiar ciertas cosas porque hay veces que la mediación, digamos, del Consejo de la Judicatura, sí, en verdad hay veces que se nos ha complicado bastante y es un poquito engorroso, siendo que las personas quieren resolver de manera inmediata esos problemas. Perfecto, nosotros vamos a continuar más adelante con este tema que en realidad es muy interesante. Si usted quiere, también nos puede escribir en redes sociales con alguna pregunta que desee para nosotros llevárselas a nuestros especialistas. Mientras tanto, mi querido gordito, cuéntenos. Correcto, continuamos en instante con este consultorio legal con los especialistas y decir algo que nos escribió A2 Novoa, pregunta ¿hasta qué edad se pide y se pasa la pensión alimenticia? ¿La respondemos ahora o después de la pausa, señor director? Confírmeme usted. Estoy revisando en este momento el Instagram de Saboreando la Mañana con todas las preguntas que nos han puesto. Entonces, este momento revisamos las preguntas que están en la primera fotografía del día y regresamos con los profesionales, con Cristian Herrera y el abogado Luis Valladares también. No se vaya, mi cari, ya venimos. Así es, mi gordito, nos vamos a un corte comercial y nosotros ya regresamos con más. No se muevan. Por ejemplo, que te metieras bien adentro, dentro de este corazón violento. Agárrame otra vez, que no lo después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, 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 sin pena ni tormento. Agárrame otra vez, que no habrá después. Dale como es, empieza por los pies. Pero lento, 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 sin arrepentimiento. Mis amigos, a continuación te contamos cuáles son esos famosos internacionales que fueron demandados por alimentación. A veces cuando el corazón de un padre o su matemática no suman lo que deberían dar para la crianza de sus hijos, el asunto tiene que llevarse ante un juez.
Las celebridades no han sido inmunes a esta situación. Uno de ellos fue Luis Miguel, a quien su expareja Araceli Arámbula citó en una corte de Los Ángeles en el 2013 para que se hiciera responsable de su parte en la manutención de sus 2 niños. Y pidió algo más que pasar tiempo con ellos. Marc Anthony es otro de la lista. Marc Anthony ha tenido que ser llevado no una, sino 2 veces a los tribunales por este tema. La primera vez fue por la madre de su hija mayor, Ariana, quien en el 2000 pidió que le ampliara la pensión. Una demanda similar presentó la ex Miss Universo Dayanara Torres en el 2014, demanda la cual ella ganó. A.B. Quintanilla, entre los más buscados. ¿Qué tan grave puede ser no pagar la manutención de un hijo? Pues para A.B. Quintanilla, hermano de la desaparecida Selena Quintanilla, es muy grave. Actualmente está en la lista de los más buscados por la policía de Texas por deber más de 87,000 en manutención de uno de sus 7 hijos. Paulina Rubio. Esto también le pasa a las mujeres. Cuando Nicolás Colate Vallejo se divorció de Paulina Rubio, parte de la demanda pedía 1 millón por concepto de pensión alimenticia para su hijo. Después de una dura batalla en la corte, Paulina Rubio logró que la cifra se redujera casi en una cuarta parte. Y finalmente Halle Berry, aunque se defendió con todo en contra de su ex Gabrielle Aubry, una corte de Los Ángeles le ordenó a la actriz Halle Berry pagar más de $15,000 al mes por la pensión de su hija Nala. Desde entonces, la ganadora de los premios Oscar ha estado luchando porque se le reduzca esa cifra, aduciendo que gracias a ella, él no busca trabajo. Vale aclarar que ambos tienen custodia compartida de la niña. Sin duda, estos famosos juicios de alimentos son el pan de cada día en las cortes de todo el mundo. Y vemos que los famosos no están absueltos a este tipo de demandas. ¡El Chapulín Colorado! No contaban con mi astucia. Seguimos con este tema tan interesante, la mediación. ¿Cuán importante es la mediación cuando existe un litigio por alimentos? Eso es lo que estamos conversando con nuestros especialistas. Continuamos, Cari. Así es, mi querido gordito, y ya tenemos preguntas en nuestras redes sociales y una de las que nos hace una de nuestras televidentes dice: mi primo tiene un hijo de 4 años, la madre del niño no le deja ver, solo cuando ella tiene algún trabajo ocasional o si desea hacerlo en realidad. ¿Qué es lo que él podría hacer, abogado, y cuánto sería el pago en una situación de que no se tenga un trabajo fijo? Ya. Bueno, referente, el derecho de alimentos está fijado, es una obligatoriedad, pero así como tenemos nosotros una obligación de pagar pensión, tenemos derechos. En ese caso, el tener, poder visitar al menor, poder compartir momentos, porque es un derecho del menor, al derecho a la identidad, el derecho a la familia. Razón por la cual el consejo para la querida compañera que nos está acompañando el día de hoy va a ser proponer un juicio de régimen de visitas. El régimen de visitas se establece, muchas veces hacemos una prueba que es la investigación del entorno social. El juez, verificando la edad y ciertas circunstancias, dará determinados días. Muchas veces yo siempre, lo preferible sería libre para que pueda compartir, pero cuando hay este inconveniente, la recomendación es que fije días y horas determinados. Cosa que si la persona, en este caso la mujer, la madre del menor, no le deja visitar, poder llamar y el juez puede compeler mediante apremios, es decir, exigir. Sí, entendiendo que también existe un delito penal, el incumplimiento de decisiones de autoridad legítima, cuando no le dejan ver. Yo tengo un caso, no le dejaba ver, incumplía la señora cuando ordenaba al juez, y ahorita está en un enjuiciamiento penal por no haber acatado la resolución del juez. Sí. Correcto, Cristian, dentro de los mensajes que ustedes han enviado a la fotografía en la cuenta de Instagram, @TVC Saboreando, había una inquietud que nos decía una televidente: se hizo la mediación, se llegó a la mediación exitosamente, pero poco tiempo después dejó de cubrir su obligación económica. ¿Qué pasa en ese caso, Cristian, por favor? Bueno, tenemos que recordar una cuestión. La mediación no es simplemente un acuerdo bonito donde nos sentamos y conversamos. De acuerdo a la ley, un acta de mediación tiene la fuerza de una sentencia ejecutoriada de última instancia.
¿no es cierto? Es casi igual a una sentencia de la Corte Nacional, ese poder. Entonces, en el caso en el que se va a incumplir un acta de mediación, tenemos que ejecutarla, ¿no es cierto? Entonces tenemos que ir ante juez de la familia, ¿no es cierto?, mencionando el hecho de que no se ha cumplido el acta de mediación por dos temporadas periódicas, ¿no es cierto? Y en ese caso se va a hacer la respectiva ejecución, es decir, citar a la otra parte, ¿no es cierto?, para que dé una fórmula de pago en ese momento, que tiene que obviamente cumplir con el derecho de los niños, ¿no es cierto? Y si es que no lo va a hacer, en ese momento se dicta el apremio, ¿no es cierto? Es decir, se le va a conceder la cárcel a la persona que no haya cancelado. Perfecto, muy bien. Aquí tenemos otra pregunta, abogado, y dice, cuando uno se entera por medio de ADN que en realidad no es mi hijo verdadero, ¿me toca seguir pasando la pensión o qué debería hacer? Obligatoriamente está regulado, tiene que seguir pagando. ¿Por qué motivo? Porque el señor, la vía legal, ¿cuál es? Es la impugnación a la paternidad, la nulidad al reconocimiento de paternidad o la nulidad a la acta. Sí, son tres opciones que debería de analizar con un profesional. Entendiendo que yo en mis redes recién subí, nosotros ganamos un caso de, nulidad al reconocimiento porque existieron vicios, error, fuerza, dolo, el engaño. Esta persona a los 5 años le hace el examen de ADN al hijo y se demuestra que no ha sido, que ha sido fruto de un engaño, razón por la cual compelimos al juzgado, ganamos en resolución, se elimina el apellido, es decir, no hay filiación. Con esta propusimos un incidente para eliminar la pensión alimenticia y en este momento hemos propuesto nosotros ya los daños y perjuicios en contra de esta madre que engañó a mi cliente para reconocer un hijo que no era de él. Sí. Esos son las vías legales. Cristian, voy a hacer varias preguntas en una. La primera está aquí, ¿hasta cuándo se puede pedir o pasar la pensión alimenticia? Esa es una de las que nos dicen. Otra dice si es que ya no ha pasado durante 2 meses. Y otra televidente, que es la más reciente, que nos escribió y nos decía, a veces asoma, se ha ido preso, ha vuelto, ha ido, paga 2, 3 meses, desaparece y asoma una vez al año. Vamos a ver cómo hacemos un resumen. Vamos a ver cómo hacemos un resumen de todo esto, ¿no es cierto? Primero, el Código de la Niñez establece que es hasta los 21 años en el caso de que esté estudiando. Correcto. Ojo, en el caso de que esté estudiando. Hay personas que nos dicen, no, pero es que mi hija ya está trabajando, yo ya no debería pasarle. No, el Código te dice hasta que está estudiando. Correcto. No hay ningún problema con eso, hasta los 21, ¿no es cierto? Con respecto a, como ya lo habíamos hablado anteriormente, en el caso de que no cumpla 2 sanciones, dos pensiones periódicas, ¿no es cierto?, automáticamente podemos pedir la ejecución en un juzgado. Ya. Y por otro lado, la tercera pregunta que estábamos hablando con respecto... hablaba que asomaba, desaparecía y mucho más. Por favor. Ya. A ver, ciertamente hay que tener cuenta de lo siguiente, ¿no es cierto? La mediación es una cuestión de buena fe, ¿no es cierto? Pero hay veces en que la buena fe ya no da. Entonces, en esos casos, la mediación sí se nos hace insuficiente, entonces ahí sí tenemos que acudir a un procedimiento judicial. La mediación depende de la voluntad de ambas partes, pero si estamos viendo que no existe voluntad, que la persona no quiere pagar, que está totalmente, va a llegar a un acuerdo que no lo va a cumplir, entonces ahí sí es mucho más aconsejable ir a un procedimiento judicial, aunque demore un poco más. Para que exista un nuevo escarmiento. Para que exista otro tipo de escarmiento, porque la mediación, al ser voluntaria, ni siquiera podemos obligarle a asistir. Llegó una por Facebook también, mi querido doctor Valladares, buenos días. Dice, le escribo por un problema, es un caballero que tengo con la mamá de mi hijo. Dice, ella le dejó a mi hijo donde mi abuelita, ya es un mes, no le viene a ver. Ella siempre le deja así, dice, cuando le da la gana viene y se lo lleva. Dice, mi hijo nos dice que el señor con el que vive actualmente le está pegando y la mamá que no quiere irse con la mamá, dice. No le llora, no quiere irse con la mamá. ¿Qué puede hacer? En este caso es un caballero que tiene este problema, abogado Valladares. ¿Qué pasa cuando hay esta conducta de una madre? Bueno, muchas veces es triste, pero se está haciendo bastante común, déjame decir. Las madres están dejando a los hijos. Lastimosamente, muchas veces no podemos decir que son buenos o malos. Hay padres muy buenos. En este caso, yo le asesoraría en el sentido de que saque una medida de protección del menor, digamos una custodia, si es que no tiene la tenencia. De lo contrario, ya saque para que la madre no pueda hacer y deshacer, porque un niño no es una mochila. De entrada. 2, demande el alimentos para que pueda tener bajo él la custodia en primera instancia, si es que viene y se les lleva a cada momento. Después reclame la tenencia, de ser que tiene la madre, en este caso la tenencia, y los alimentos, para poder proteger, porque recuerden que todos los procesos legales a nivel nacional e internacional se guían por un principio, el interés superior del menor. Porque el menor es la piedra angular en la que vamos construyendo la sociedad. Y si nosotros no los protegemos, discúlpeme, ¿quién lo va a hacer?
Eso es correcto. Agradecemos la presencia de nuestros panelistas. Gracias por la claridad, por haberlo dicho así con un lenguaje tan sencillo. Los teléfonos de los profesionales ustedes lo han tenido en pantalla durante toda esta entrevista y gracias a ustedes por la sintonía y por mostrar el interés a este tema tan vital. Agradecemos entonces. Esto fue el consultorio legal y nos vamos a ver a Cari. Gracias por estar aquí nuevamente.